A todos y a todas, continuamos con la actividad de presentaciones y de interesantísimas mesas de debate en esta nueva edición de Expo Aire. Soy Jorge Ballina y voy a moderar esta mesa sobre instalaciones deportivas en la naturaleza, motor de turismo y desarrollo económico. Me acompañan en la mesa tres interesantísimos personas y ponentes. Esther Rodríguez, vicepresidenta y coordinadora en Conbici, que es toda una referencia a movilidad ciclista sostenible y cicloturismo. Marina Boadella, que es CEO de Turicleta, una empresa destacada en el sector, que está implantando soluciones de bicicleta compartida en entornos rurales y destinos turísticos. Y Javier Sánchez, gerente de Guadalquivir Activo, un operador turístico que transforma ríos y senderos en un producto multiaventura de calidad a través del turismo activo, del ocio y de los eventos. Luego nos contarán un poco de su actividad concreta e intentaremos abordar algunas temáticas de referencia que sirvan un poco de lecciones también aprendidas para las personas que aquí nos acompañáis en esta mesa, ¿no? Yo, la verdad es que nosotros desde Global desarrollamos, elaboramos un montón de planes de sostenibilidad turística en destinos, más de 20 y tantos, y gestionamos unos cuantos en la actualidad, por valor de cerca de 10 millones de euros. Y tenemos muy claro la importancia en todo este proceso desde el año 2020 de desarrollo de planes de sostenibilidad turística en destinos y ahora mismo en la ejecución, la importancia que han cobrado, que cobran a partir de la pandemia, pero no solo a partir de la pandemia, la dotación de infraestructuras turísticas vinculadas a la actividad de turismo activo, la actividad deportiva en la naturaleza, desde el senderismo, el cicloturismo o como muchas otras, ¿no? Es decir, todos nos imaginamos un camino, un embarcadero, una zona de escalada, un aparcamiento de bicicletas, zonas de reparación, estaciones de bici, etcétera. Yo os podría decir que ahora mismo nosotros estamos gestionando algunas ya finalizadas, acciones como una instalación de pantalanes de verano en el puerto deportivo de Castropol, 700.000 euros, la inversión en una vía ferrata en un parque natural en la Cordillera Cantábrica por valor de 200 y pico mil euros, infinidad de actuaciones de infraestructura ciclista y otras vinculadas al senderismo y a otro tipo de actividades. Al final no son obras, que es un poco lo que los gestores a veces nos cuesta reconocer, no son puertas de entrada a experiencias. Son puertas de entrada a experiencias que generan empleo local, que van a permitir desestacionalizar los destinos y que además también tienen un componente de sostenibilidad ambiental y social respecto a la huella positiva que pueden dejar en el territorio, ¿no? Es decir, tres ideas rápidas para enfocar un poco el debate, Esther, Mariana, Javier. Infraestructuras útiles, que la gente venga, visite el territorio, disfrute, se divierta, haga actividad saludable y sostenible y vuelva y recomiende, sea prescriptor de ese territorio. La capacidad que tienen las infraestructuras deportivas de crear red, de aportar a la economía local a través de negocios locales, de eventos, de guías, de toda la parte hostelera y de alojamiento, y obviamente la huella en la sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Esto también es importante. Al final, yo creo que todos o todas, en la medida de nuestras posibilidades físicas, utilizamos o hemos utilizado y utilizaremos cualquiera de estas infraestructuras vinculadas a el turismo en la naturaleza como un motor de desarrollo también económico, ¿no? Por eso estas tres personas que me acompañan, que pisan el terreno cada día, voy a dar paso a Esther, que nos cuente un poco su actividad. Como comentaba, vicepresidenta y coordinadora en Conbici, y es una referente en movilidad ciclista y en cicloturismo. Esther, por favor. Pues allá vamos. ¿Empezaba así la presentación? Es que quería empezar justo por una imagen que tiene que ver con el espacio que ocupa la bicicleta. Porque quería iniciar la presentación con una premisa muy sencilla, pero que por obvia a veces se nos pasa, y es que la velocidad necesita mucho espacio. Si queremos salir a correr por el campo, buscamos una pista forestal, pero si queremos andar y caminar por el campo, nos vale con una sendita. Esto es lo que nos pasa cuando moderamos la velocidad. De repente descubrimos un paisaje a nuestro alrededor que antes no veíamos, ¿no? Esto es lo que nos pasa con la bicicleta.
Entonces, bueno, había preparado una primera en la que se veía el poco espacio que ocupa una bicicleta frente, por ejemplo, a los coches o los vehículos ocupados por una sola persona, ¿no? Y cómo los vehículos necesitan mucho espacio y las bicis necesitan muy poquito para hacer el mismo recorrido de una manera mucho más calmada que nos permite observar y estar en contacto con el paisaje que estamos atravesando. Traía una serie de, como esto era infraestructuras al aire libre, las infraestructuras que tenemos ahora mismo, tenemos la de Vías Verdes. Vías Verdes es un ejemplo maravilloso de cómo dar vida a una infraestructura en desuso. Además, es muy útil para empezar a hacer cicloturismo. Vale para todas las familias, todas las condiciones físicas, ¿no? de las que hablabas, porque recordemos que los trenes solo pueden tener una pendiente máximo de 2%, 1,5%, eso quiere decir que más o menos vamos a llanear todo el camino. No, vas a encontrar algún falso llano porque ese 2% en bici sí se nota que o bajas sin pedalear o tienes que pedalear un poquito, pero permite que sea una modalidad de disfrutar del paisaje incluso toda la familia, ¿no? Te puedes encontrar en las vías verdes al papá tirando de una bicicargo con todo, la mamá que lleva al bebé en la sillita y los otros peques que están alrededor autónomamente con sus propias bicis. Entonces, las vías verdes han recuperado 3.200 kilómetros de una red que ya no se usaba y que además nos permite entrar en un paisaje que solamente en bicicleta puedes visitar, ¿no? Ha permitido regenerar infraestructuras, recuperar estaciones de tren, recuperar la parte como industrial, ¿no? de otra época y recuperar zona rural que lo ha dinamizado muchísimo. Aquí no se ve el mapa mejor que tenía. Eurovelo, en Eurovelo lo que tenemos es una certificación europea de vías ciclistas. Eurovelo no solamente nos da el paso a Europa, sino que además nos asegura lo homologable, la calidad de las vías. Digo que me falta la imagen más importante, que era la imagen de Eurovelo en España, pero si ponéis en el móvil Eurovelo os va a salir el mapa de Eurovelo y veréis una carencia tremenda que es Madrid, es la única capital europea por la que no pasa un Eurovelo. Incluso Lisboa ha conseguido tener Eurovelo porque ha utilizado la vía 1, la Eurovelo 1 Atlántica y entonces que cruza todo el Cantábrico y baja hacia Lisboa. De hecho, en Conbici estamos trabajando ahora por la ampliación de las Eurovelos en España. Estamos consiguiendo que Eurovelo 1, que ya os digo que atraviesa todo el litoral del Atlántico, se lance hacia Canarias, ¿no? Y entonces tenga una continuidad incluso en las Islas Canarias. Y la muy necesitada Eurovelo 16, que conectaría desde Toulouse, pasaría por todo Aragón, ¿no? Zaragoza. Querríamos que Madrid dejara de ser la única capital europea que no tiene Eurovelo y que no tiene conexión. Nos está costando muchísimo. De hecho, ya nos estábamos planteando si que pase por Toledo, quiero decir, si es necesario. Y atravesaría Extremadura y conectaría con Lisboa. Es la única manera de que por fin consigamos tener una red certificada en España que nos daría muchísima calidad en el sector. Y os traía también un proyecto muy, muy potente, se llama Montañas Vacías, lo que se conoce como la Laponia española. Es un proyecto de cicloturismo diferente porque este no se basa en tener muchos servicios, sino en todo lo contrario. En disfrutar, hay aquí una comunión con el paisaje en el que el reto es no solamente el trayecto, sino también la propia infraestructura. Tú te la vas creando. Por lo tanto, aquí la necesidad es encontrar dónde vas a tener agua, dónde vas a poder tener un refugio,
es una especie de comunión con el paisaje que estás atravesando. Esto tiene mucho que ver con el bikepacking, que es una modalidad de viaje ligero en bicicleta, no es el de alforjas que vas cargando con todo, sino viaje ligero donde según vas caminando, según vas pedaleando, vas construyendo tu propio viaje, ¿no? con todo. En este caso ha sido un proyecto que ha revitalizado una zona de muy poca densidad poblacional, pero que está atrayendo a muchísimo turismo. Parece que lo tenemos que tener en cuenta, son más de 600 kilómetros los que puedes recorrer, y lo que necesitas de verdad aquí es que te indiquen cuáles son los retos a los que te vas a tener que desafiar cada día para tú ir comprometiéndote con ello, ¿no? El Ministerio ha intentado, bueno, el día 3 de junio, que es el Día Mundial de la Bicicleta, nos mostró ya por fin un visor, un mapa estatal de vías ciclistas, en el que intenta unificar esas vías verdes, eurovelos, vías comarcales, municipales, donde todo esté unido, porque nos falta un poquito de cohesión para dónde están las infraestructuras, por dónde podemos hacer cicloturismo, dónde podemos salir con la bici por el paisaje. Y ha hecho una alianza entre turismo, movilidad y transición ecológica, porque no solamente estas vías valen para el turismo, sino también valen para conectar los municipios. No solamente va a venir gente de fuera a utilizarlo, también lo van a utilizar los que viven ahí. Porque si tú tienes una vía que te está uniendo municipios, claro que la puedes utilizar habitualmente para ir y venir, ¿no? Entonces, es un reto ahora el que tenemos, porque acaban de sacarlo, los track todavía son insuficientes, le falta todavía el catálogo de recursos más exhaustivo, y paralelamente a esto existe el proyecto Pedal Spain. Pedal Spain está intentando desarrollar la coherencia de todo el sistema de cicloturismo en España. Yo os digo que esto está en ciernes, todavía no se sabe ni qué forma jurídica va a tener. Parece ser que al final está saliendo como una asociación de empresas, de club turístico, pero al mismo tiempo también se quería la implicación de la administración para que hicieran como una especie de consorcio o fundación donde se unieran todos los intereses turísticos en relación a la bici, ¿no? Falta coordinación y hay que potenciarla, es imprescindible. Y también os traía la experiencia de bike parks, ¿no? Esto se está utilizando sobre todo en las pistas de esquí. Es una forma de desestacionalizar lo que ahora ya hay menos nieve, es una obviedad, y entonces las pistas se quedan durante muchos meses sin utilización. Esto en los Alpes lo llevan haciendo tiempo, en Pirineos ya se están acomodando también las pistas a esto. Consiste en que tú subes por los remontes con la bici y luego te lanzas por las pistas de esquí. Pero además también tenemos parques que en los municipios, en los pueblos, también están haciendo parques para que la juventud se pueda unir, pueda hacer deporte. Y esto es una forma de iniciar la cultura ciclista. Está muy bien que por fin todas estas posibilidades se puedan tener en un solo visor y cuando quieras realizar algo lo puedas desarrollar. Para eso es imprescindible la intermodalidad. En España todavía tenemos muy lejos la simbiosis bicitren, ¿no? Que en otros países europeos es de lo más habitual y todos, vamos, de hecho tenemos, en España nos estamos acomodando, Renfe ha tenido que comprar nuevos vehículos precisamente por la directiva europea que le obliga a que ya tienen que ir bicis en los trenes. Sin embargo, seguimos teniendo como muchos reparos a dejar a montar en las bicis en tren, ponen horarios, restricciones, o sea, estamos todavía caminando en ello, pero es muy importante, imaginaros, por ejemplo, en la Eurovelo 2, que es una de las más importantes, que más potencia de turismo tiene en Europa, es la que va de Nantes, cruza los castillos de Loira y va hacia Budapest por el Danubio. Es habitual que los trenes tengan un vagón directamente que van parando y va subiendo y bajándote con tu bici para poder hacer el recorrido completo
de tu guía turística, ¿no? En bici. Esto necesitamos que en España se le dé más impulso porque sin esta intermodalidad sería imposible. España no necesita más hormigón, necesita caminos más vivos, rutas conectadas y los pueblos con futuro, ¿no? Y bueno, quería acabar con lo que empecé. La bicicleta no ocupa espacio, sino que se lo devuelve a las personas y nos permite hacer un turismo más humano. Gracias. Pues muchas gracias, Esther. Muy interesante tu presentación. Has apuntado a ideas que a mí particularmente me parecen muy interesantes. En el boletín que antes había mirado de Vías Verdes, precisamente hablaba de algunos avances de Renfe en el uso de la bicicleta. No pude leer la noticia con profundidad, porque está relacionada con lo que comentaste con anterioridad. Y hay un tema que a mí me gustaría destacar, y es la conexión que también tiene el cicloturismo en la bicicleta con otros productos turísticos estratégicos. A mí me estaba sonando ahora un proyecto que tenemos en el Valle del Nalón, desde hace mucho tiempo se ha afianzado, que es Senderos del Carbón, que utiliza antiguas vías mineras, circuladas por vagonetas, por planos inclinados, por mineros, y que ahora es todo un gran atractivo de turismo de mountain bike y de diversas modalidades, que además genera una infraestructura importante y es un producto muy conectado con el territorio. Del mismo modo que las vías verdes están directamente vinculadas, en el caso, por ejemplo, de nuestra querida Asturias Mares Natural, dentro de la marca Asturias Naturaleza Minera, como parte del producto de turismo industrial, porque esas redes, esas conexiones de ferrocarril eran las que conectaban antiguas minas, fábricas, etc. Muy interesante y creo que ha aportado mucho tu presentación, Esther. Gracias. Pasamos a Mariana, CEO de Turicleta. Me gustaba leer la reseña que ella nos comparte por toda su vinculación también vital con el sector y con los temas que estamos comentando en el panel. Es una profesional del medio ambiente, con una trayectoria aquí, por lo que veo, muy amplia, ¿no? Investigación científica, gestión pública y emprendimiento. Es doctora en veterinaria, MBA por el Instituto de Empresa Business School y máster en Economía Circular. Lleva más de una década trabajando en proyectos de biodiversidad tanto en España como en el extranjero y bueno, fue concejala de Sostenibilidad y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Ciudad Real, ¿verdad? ¿No? Y actualmente impulsa el desarrollo rural sostenible desde su empresa Turicleta. Y ahora nos va a contar un poco cuál es la visión que tiene de este Turicleta y cómo aportan a todo lo que tenga que ver con el turismo deportivo y en particular el cicloturismo en la naturaleza. Mariana, por favor. Muchas gracias. Pues Turicleta nace de un reto, ¿no? que vimos, que es que en el medio rural y en los espacios naturales, ¿no? En concreto, pues es muy difícil moverte si no usas el coche. Y eso genera pues problemas de saturación de coches, problemas de aparcamiento. Nosotros tenemos un caso muy claro que es en Brihuega, esos campos de lavanda, que es imposible irlos a ver en coche porque se saturan los aparcamientos, ¿no? De ese problema nace pues Turicleta, que la verdad la mejor forma de explicarlo es que veáis esa estación que está ahí montada a nuestro lado, ¿no? Pero bueno, no dejamos de ser pues un servicio autónomo de alquiler de bicicletas eléctricas para hacer turismo rural mediante estaciones inteligentes como esa que tenéis allí, una aplicación móvil y bicicletas accesibles. ¿Cómo funcionamos? Pues bueno, estas estaciones llevan mucha tecnología dentro para que puedan ser autónomas, porque realmente cuando te planteas un negocio en el medio rural, pues la afluencia en temporada media o baja pues es muy baja y por tanto no puedes tener a una persona constantemente allí, ¿no? Entonces, la tecnología nos permite que estas estaciones sean autónomas y que nosotros lo controlemos de forma remota, pues en este caso desde Ciudad Real, que es de donde estamos. Tenemos una flota de bicicletas que la adaptamos pues en función del entorno, ¿no? Como comentabas, vías verdes, pues bicicletas más de paseo, si en entornos ya más montañosos, pues bicicletas BTT, pero lo importante es que el servicio es un servicio 365 días del año, como decimos, de sol a sol, ¿no? Cualquier día, en el momento que sale el sol, pues ya puedes coger tu bicicleta y tu equipamiento.
Funcionamos también hoy en día, pues yo creo que a la gente nos gusta, vamos siempre con nuestro móvil en la mano, poder reservar las bicicletas pues cómodamente desde tu casa o desde la casa rural donde estés. Y ahí lo que te ofrece la aplicación móvil es sugerencias de rutas, de qué ver, dónde ir, ¿no? Ese entorno, descubrirte ese entorno a un ritmo más lento, ¿verdad? Y que lo puedas descubrir a tu ritmo. Nosotros somos una empresa que ya nacemos como empresa de impacto. Primero, porque bueno, pues el hecho de que nosotros queremos que el turista rural deje el coche y coja la bici. Por ese simple hecho ya estamos ahorrando unos 4 o 6 kilos de CO2 cada 40 kilómetros que hace una persona que no las ha hecho en su coche, sino que las ha hecho en una bicicleta, ¿no? Por tanto, son toneladas y toneladas de CO2 que ahorramos. Además, el uso compartido de bicicletas eléctricas, el hecho de que tú puedas alquilar una bicicleta, que sepas que al destino ese que vas, pues vas a poder alquilar una bicicleta, ahorra compras pues un poco innecesarias, ¿no? Gente que a lo mejor usa la bicicleta 2 días al año. Y el otro impacto importante para nosotros es el impacto que creamos en el medio rural. Generamos empleos directos. Nuestra nave de fabricación está en un pueblo de Toledo, la provincia de Toledo, Villafranca de los Caballeros. Ahí estamos dando empleo a 12 personas, ya perdo la cuenta, 12 personas que están trabajando, gente joven. Estamos con contratos de formación dual, formando a la gente. Ese es el empleo directo que generamos, pero también el empleo indirecto, pues en los pueblos donde nos establecemos, ¿no? Esta estación va ahora a Villafranca de Córdoba, de donde es Javier, y yo espero que nuestras 2 empresas realmente acaben generando también más empleo, más actividad económica en Villafranca de Córdoba, porque se convierta, ¿no?, en una meca del turismo activo y de poder hacer cosas en ese lugar. Al final, eso ayuda a la prevención de la despoblación. El hecho de que tengamos infraestructuras como estas estaciones, creemos que es una herramienta, que la bicicleta puede ser una herramienta en frente a la despoblación. Antes hablabas de esa ruta, ¿no?, de Montañas Vacías. Montañas Vacías pasa por una zona que es la comarca de Guadalajara-Balambre. En Guadalajara-Balambre hay 24 estaciones como estas, porque había una apuesta muy fuerte de la comarca por instalar realmente una estación en cada pueblo. Pues bueno, gracias a la dinamización de estas estaciones y a la propia aplicación móvil, ¿no?, que te dice dónde dormir, dónde comer, que tú puedas hacer rutas de varios días, pues bueno, estamos también intentando luchar con esta lacra, ¿no?, que es la despoblación en las zonas rurales. Nada más, solo decir que no somos solo un alquiler de bicis. Nosotros queremos revolucionar el modelo de movilidad turística que tenemos actualmente, ¿no? Os ponía la foto al principio, esos coches abarrotados, pues no queremos eso. Con las turicletas esperemos que cada uno de vosotros, cuando vaya a un destino rural, tenga su estación turicleta y pueda alquilar su bicicleta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Súper interesante también algunas ideas que nos has dejado aquí, como el turismo slow, como la movilidad sostenible en el turismo rural. Yo creo que además equipamientos como los que vosotros planteáis, promovéis y todas esas ideas suponen una revitalización importante del turismo rural, que al final a veces se concentra en un determinado pueblo y no conoce el entorno, con una movilidad sostenible, sana, saludable y que te permite una conexión directa con la naturaleza. Y desde luego también esa apuesta por una huella positiva en el entorno y por actuar también contra el reto demográfico que en algunas comarcas que habéis subrayado, por donde circulan todo este tipo de itinerarios, es un problema pues muy grave, pues súper interesante. Y ahora vamos a dar paso a Javier. Javier es gerente de Guadalquivir Activo, un operador turístico que trabaja el río, trabaja turismo activo y trabaja un producto multiaventura, para que nos cuente un poco su actividad y su enfoque al respecto. Javier, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Os vamos a contar un poquito cuál es la idea nuestra, cómo surgió la empresa, ¿vale? Surgió a través de la necesidad de los municipios rurales de actividades, sobre todo en hoteles y restauración, y la gente pues quería hacer actividades, ¿no? Y nosotros nos planteamos empezar a mover, a través de ahí vino el nombre de la empresa, Guadalquivir Activo, por Guadalquivir y Activo de Actividad. La idea un poco, pues,
intentar aprovechar los espacios naturales para hacer las actividades que la gente tenía demanda, ¿vale? Que creó la demanda. Creó la gente la demanda antes de nosotros. Nosotros no hemos publicado una actividad en sí nunca, surgió así. La gente ya nos pedía las actividades, pues empezamos con una actividad muy típica que es la piragua, pero en el Guadalquivir. Movemos nuestras piraguas por todo el Guadalquivir, donde nos lo pidan, en las ubicaciones o puntos de instalaciones que haya a lo largo del Guadalquivir, pero también empezamos a meter una actividad muy novedosa que se llamaba el fútbol burbuja, ¿vale? Que necesitaba de unas instalaciones deportivas, y a partir de ahí pues creamos una actividad súper chula, divertida, que te da choquetazos, que te tira, que te revuelca, que es un poco lo que buscamos. Buscamos un poco la diversión en nuestras actividades, pero sin perder la seguridad, ¿vale? Nuestros monitores pues están pendientes todo el rato de esa actividad. Pues ahí fuimos ampliando nuestro abanico de actividades. Bueno, pues yo qué sé, podéis ir a alguna de las actividades, lo suyo es que la veáis, por ejemplo, en la web nuestra o en nuestras redes sociales. Pero lo mismo hacemos piragua, fútbol burbuja, escalada, senderismo. Ahora hace poco hemos metido para la Junta de Andalucía barcos de vela, llevamos 2 o 3 años ya dándole formación en vela. Hacemos barrancos, hacemos senderismo, hacemos bajo petición, todo bajo petición. Todo lo que deseen, pues la gente lo buscamos. Tenemos muy buena relación con la gente de la bici, porque nosotros trabajamos más puramente, si nos pide, por ejemplo, clientes más internacionales como viene a Córdoba, pues le hacemos temas de bicicleta más en ciudad, pero también salimos mucho a montaña afuera, ¿vale? Tocamos todo tipo de servicios, ya sea de turismo activo, ocio y eventos, ¿vale? Ahora hemos metido una parte de turismo un poco más exclusivo de cara a alojamiento, ¿vale? Y es un poco lo que nos hacía falta para completar la acción con un paquete completo que vendemos alojamiento, actividades. Lo único que no vendemos es restauración, no tocamos restauración, lo hacemos con las agentes locales donde trabajemos, porque creemos que en cada sitio la restauración de una manera y un poco pues es lo que nosotros ofertamos. Lo suyo sería que me hubiera preparado unas imágenes, pero creo que es mejor que os metáis en las redes y veáis un poco cómo trabajamos, qué es lo que hacemos. Por suerte, nuestra compañera, en el tema de la bicicleta, nos movemos bastante porque nos llama la atención de hace mucho tiempo, desde jóvenes hemos competido en bicicleta y nos llama la atención. Aparte, mezclamos actividades con cosas, por ejemplo, os digo, la orientación con la bicicleta. Yo he estado corriendo muchos años en la orientación, pero mezclamos en actividades nuestras orientación, por ejemplo, con la bicicleta en el campo, ¿vale? Pero también, por ejemplo, tenemos un producto muy específico que es mezclar la piragua con las estrellas, ¿vale? Desde nuestra piragua vemos los cielos más bonitos de los cielos de reserva Starlight. Eso es un privilegio. Estar en un parque natural viendo las estrellas desde el agua, es que, no sé, pensároslo nada más. Imaginaros en el cielo profundo, que tú estás viendo un cielo oscuro con reserva Starlight, que estás viendo eso y dices, ¡buah! ¿Cuántas estrellas hay ahí arriba, no? Que eso ya nos pasó en la pandemia. Nos pasó en la pandemia que la gente de los pueblos dijo, pero tantas estrellas ahí arriba, en la pandemia, perdón, en el apagón. En el apagón que hubo hace poco, la gente descubrió que había muchas estrellas en el cielo. No, eso ha estado siempre. Lo que pasa es que ha tenido que llegar un apagón para darnos cuenta de que hay muchas estrellas en el cielo, ¿no? Pues no sé, como anécdota lo dejamos y si queréis pues ahora seguimos hablando de más instalaciones o lo que queráis preguntar, ¿vale? Estamos abiertos a todas las preguntas. Muchas gracias, Javier. Experiencias memorables, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Crear experiencias memorables a través del turismo activo y del ecoturismo en la naturaleza. Y si os parece empezamos con una ronda de preguntas cortas que os voy a lanzar. Casi empiezo por ti, Javier, ahora. Vamos al fondo de la mesa. En esos territorios en los que has contado que venís trabajando desde Guadalquivir Activo, con ese tipo de actividades, también mucho bajo demanda, etcétera, ¿qué impacto económico habéis visto en las cadenas de valor locales, en los municipios, en los territorios que trabajáis, gracias a esas actividades deportivas en la naturaleza y a esas experiencias como las que nos has contado ahora? Voy a empezar un poquito por que fuimos un poco los raros, porque cuando implantamos nuestras actividades la gente nos veía como esta gente que hace aquí, qué es lo que se dedica, qué es lo que quiere, y ahora pues la verdad que se han dado cuenta que en el mundo rural pues aportamos mucho, ¿vale? Además aportamos sano,
Por ejemplo, pongo el ejemplo de la tirolina de Frailes. Nosotros gestionamos un parque de aventura en Frailes, ¿vale? Llevamos ya 10 años prácticamente, el tiempo pasa muy rápido, pero la pandemia hizo que cambiara el modelo. No es que cambiara el modelo de negocio, es que la gente se diera cuenta, ¿no? Nosotros hacíamos cosas con ellos, pero ellos dirían, aquí viene gente, no viene gente, pues a través de ahí hablamos con el ayuntamiento, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues dijimos, oye, vamos a hacer unos bonos y estos bonos les damos un dinero para que la gente vaya al restaurante. Si va, por ejemplo, a la casa rural, le damos unos bonos para que haga actividades. Así, era como un engranaje que unos iban por un lado y otros iban por otro. Y las casas rurales y los restaurantes no estaban muy convencidos de que nosotros movíamos gente. Pero cuando dijeron, aquí se está moviendo gente, nos están llegando muchos tickets, muchos bonos, aquí esto es importante, de cara a que al final gastan dinero en el queso típico de allí, en la morcilla de allí, en el restaurante de allí, en la gasolinera de allí. Creemos que el impacto económico es importante, pero también de una manera regulada, que no sea... bueno, también nuestro turismo, la suerte que tenemos, que no es como otro turismo que se desarrolla en otros municipios, por ejemplo, como turismo de borrachera, nuestro turismo es sano. La gente que viene a disfrutar en familia, a disfrutar con sus amigos, a disfrutar tirándose en una tirolina, o haciendo una piragua, o montando en bicicleta, o no sé, haciendo alguna de nuestras actividades, ¿no? Viene con otra perspectiva, pero al final creemos que donde se realiza turismo activo en general, ya hablando de cualquier empresa, aporta positivo a cualquier territorio, porque luego nos viene bien de cara a que cuando la analiza, de cara a la pandemia, llegaban muchos grupitos chiquititos, por ejemplo, pero ahí nos dimos cuenta de que la gente se quería mover de cualquier manera. Y a partir de ahora te das cuenta también que la gente se está volcando mucho por el deporte y por la naturaleza, ¿no? Y mezcla una cosa y otra. Y cada vez más hay más demanda, ¿vale? Por eso, cada vez más hemos tenido que ampliar el abanico de nuestra oferta, pues y la cantidad. No queremos que tampoco sea una cantidad excesiva en algunos de los espacios. Por ejemplo, tenemos límites, por ejemplo, en barrancos, porque tenemos barrancos exclusivos en parques naturales, pero tenemos un límite y tenemos que decir, este es el límite y esto es lo que hay y estas son las fechas que hay. Y no hay más porque está el abetal, el animal tal o lo que sea, ¿no? Que no podamos desarrollar esa actividad. Y tenemos que tener muy claro que los ítems son los ítems. Y es así, ¿vale? Y poco más. El resumen un poco, pues que creo que aportamos más de lo que el territorio a lo mejor piensa, y a lo mejor tiene que haber un engranaje, como he dicho, como ejemplo de la tirolina de Frailes, para que todos se den cuenta de que todos aportamos positivamente, ¿vale? Muy interesante ese impacto, esa huella. Sí, por supuesto, por favor. Es que lo del impacto económico me toca. Todos los estudios que se han hecho sobre la bicicleta demuestran que dinamiza el comercio local. Entonces, yo vengo a sentar otra obviedad, ¿no? Cuando vas en bicicleta, vas disfrutando del paisaje, no vas rápido. O sea, hay gente que sí, que se puede hacer 100 kilómetros en un día. Pero normalmente el cicloturismo o la experiencia de bici es disfrutar del entorno por el que te estás moviendo. Y además, no llevas maletero, ¿vale? El coche lleva un maletero, o sea, el coche te permite tener un cubículo cerrado donde incluso puedes dormir. La gente está cocinado dentro de su maletero, carga en el supermercado de al lado de su casa y se hace todos los kilómetros. Y sin embargo, en la bici vas consumiendo local continuamente, ¿no? Y además todos los estudios nos dicen que cuando una calle en una ciudad se peatonaliza o se hace de itinerario para andarla en bicicleta o andando, os podéis imaginar que en Madrid la calle más comercial de Madrid es la calle Preciados, que es la peatonal de toda la vida, o la calle Arenal. Quiero decir que cuando haces una calle peatonal no hunde el comercio, sino que lo revitaliza. Entonces esto se extiende hacia afuera exactamente igual. El impacto en la economía local siempre es muy positivo, con todas las experiencias que se hagan de deporte al aire libre. Muy totalmente de acuerdo, Esther, y volvemos contigo. Aparte de ese beneficio, de ese impacto positivo en lo económico, ¿qué otros dos beneficios crees desde tu experiencia principales que aporta el turismo de bicicleta a un destino que quiere crecer, desarrollarse de una forma sostenible?
Pues el impacto económico seguro, la dinamización del territorio y el conocimiento del territorio, porque al final luego funciona. Por ejemplo, lo que contamos de Montañas Vacías, cómo ha conseguido dinamizar esa comarca, dinamizar ese territorio y que todo el mundo, o sea, que viene gente de fuera de España a conocer ese territorio que antes era absolutamente despoblado. Es decir, que por ejemplo la despoblación no es un reto, os lo decía antes, el que no haya servicios no es un impedimento para dinamizar el territorio. Es decir, lo que tienes que fomentar, entonces te fomenta tu territorio, lo ayuda y no es depredador, es súper respetuoso. Pero para eso, claro, también tienes que hacer tus inversiones. Tiene que haber, como lo que decías, ¿no? de una coordinación entre distintas entidades y eso, pero la gente está deseando hacerla, ¿eh? O sea, en cuanto haces una propuesta, eso tira. Y entonces mejoras el territorio, mejoras la convivencia, das puestos de trabajo, es verdad, das puestos de trabajo locales, no tienes que salirte fuera. Y además esto tiene o sea, cada vez llama más y tira más, ¿eh? O sea, hay empresas en España que antes la construcción de bicicletas, por ejemplo, que casi todos los componentes venían de fuera y se está intentando el que se hagan los componentes aquí, que se construya aquí, se monten aquí las bicicletas y vamos teniendo distintas fábricas en España donde van montando bici. Es decir, que hay un tirón importante en el sector económico. De hecho, en Conbici tenemos las cuentas de la bicicleta, que os animo a que le echéis un ojo, porque ahí da una perspectiva de todas las posibilidades que ofrece. Cadenas de valor sostenibles que traccionan al final en la sociedad y generan un impacto positivo en el territorio, ¿verdad? Y vamos a cambiar otra vez de chip. Antes hablaba Javier, me gustó mucho esa idea de estar en una piragua, desde el agua viendo las estrellas, ¿no? Es una experiencia memorable, ¿no? Mariana, ¿qué experiencias memorables podrías asociar al turismo de bicicleta para también atraernos a ese mundo tan interesante? Bueno, hay una cosa que tú apuntabas antes, que a veces vamos de turismo rural y casi que nos salimos del pueblo, ¿no? A lo mejor andas, yo qué sé, 1 kilómetro o 2 y te pierdes todo ese entorno que hay cerca de ti, te lo pierdes porque te da pereza coger el coche, porque si coges el coche y ves el entorno, a lo mejor lo ves, pero lo ves rápido, ni lo hueles, ni lo saboreas casi. Y la bicicleta, o sea, nosotros lo que queremos, bueno, pues lo que decía al principio, ¿no? Que nuestros usuarios dejen el coche y cojan la bici. En el momento que tú coges la bici, nosotros en Turicleta que te preparamos las rutas, esos puntos de interés, ¿no? que preparamos junto a los destinos, porque nadie mejor que la gente local saben pues dónde están aquellas cosas que debes visitar. Y ahí empieza la experiencia, ¿no? Turicleta surgió de una excursión, mi marido y yo, en bicicleta eléctrica, ¿no? con nuestra hija pequeña. Y esa experiencia que estás solo con la bici, con el entorno, descubriendo, además fuimos de excursión en mi tierra natal, en el Ampurdá, y yo misma descubrí, ¿no? cosas que no había visto de esa zona. Entonces, la bici, esa velocidad que tienes con la bicicleta te permite desconectar, ¿no? Que yo creo que estamos todos necesitados de desconectar de esta vorágine de vida que a veces llevamos, y eso en sí ya se convierte en una experiencia. O sea, ese momento en el que preparas la bici y tal, y ya sales tú, la bicicleta y tu familia o tus amigos, y ya está, y desconectas con el resto y conectas con lo que hay, ¿no? Esa ya es la primera experiencia que tienes. Que es una de las claves en la dinamización de destinos turísticos, ¿no? Desde una perspectiva de la sostenibilidad, que es maximizar la interpretación de la dinamización del territorio. Hay una cosa que a veces llama mucho la atención en mi tierra, que son muy populares y participan decenas de centenas de personas en cada edición, los trail running de montaña, en valles mineros, en Parque Nacional de Picos de Europa, en Somiedo, etcétera. Y al final te das cuenta, y al principio miraba y decía, bueno, esta gente va corriendo tan rápido
y no miran nada, no respetan la fauna y tal. Claro, vas hablando con la gente que se dedica a esto, las asociaciones que organizan estas actividades, y te das cuenta que han logrado y conseguido que la interpretación y el conocimiento de los valores naturales de toda la cordillera cantábrica, que son 6 reservas de la biosfera, son ahora más conocidos, más divulgados y más preservados, esas actividades deportivas, ¿no? Es decir, que un uso sostenible del territorio genera ese impacto positivo. Vemos que nuestro usuario, o sea, la persona que va a un destino rural y coge una bicicleta, suelen ser personas muy respetuosas en general, o sea, y lo notamos en el equipamiento, o sea, respetan, o sea, yo creo que estas bicicletas se respetan muchísimo más que unas bicicletas, no sé, me pongo un bicimat, ¿no? Sí. Es gente respetuosa ya. Sí. Seguimos con Javier. Si un destino, un territorio, un municipio, una comarca quiere apostar por el turismo deportivo, al aire libre, turismo activo, ¿cuáles serían los dos pasos primeros que le recomendarías hacer o abordar? Mira, os voy a poner 2 perspectivas, ¿vale? La que ocurre realmente, que es el ayuntamiento monta una infraestructura y luego la gestiona quien sea. Y ahora os voy a dar la vuelta a la tortilla. El ayuntamiento debería de buscar las empresas para que gestione y le den la idea de montar eso. Porque mira, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que hay muchas instalaciones deportivas y en el medio natural o en cualquier sea que no están gestionadas por nadie. Pasan los años, se ha invertido un dinero y si no hay una empresa que de verdad esté incluida en el proyecto y se sienta como suya, pues va a quedar en el aire. Por ejemplo, hay cosas que hemos demandado que al contrario, que hemos demandado y todavía no se ha puesto. El ejemplo claro es que, por ejemplo, aquí en Córdoba, lo digo en voz alta porque tenemos 4 patrimonios de la humanidad y no hemos mirado al río. La verdadera importancia está en el río. Los patrimonios están por el río Guadalquivir. Y la gente, a todos los sitios que voy, intentó decir la realidad que hay. Córdoba está aquí porque tiene río. Si no tuviera el río, no seríamos nadie, ¿vale? No tuviéramos los patrimonios. Ahora que os digo, hay que seguir mirando de cara al río. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí los embarcaderos que tenemos no son los mejores del mundo, que a lo mejor no los necesitamos. Somos tan básicos que no los necesitamos. Pero si lo hubiera, es una cosa buena para nuestro cliente. ¿Por qué? Porque también puedes salir por la ladera y te puedes montar una piragua desde una piedra, que lo hemos hecho. En Villafranca, por ejemplo, os pongo el ejemplo, que cuando en 2010 llegó la RIA, se llevó el embarcadero y el embarcadero apareció en Arcolea, en el Sarto de Arcolea. Pues sí, pues durante el tiempo ese ha tardado casi 9 años en poner el nuevo embarcadero. Hemos estado trabajando, echando a la gente en una piedra, no pasa nada. Pero a la gente le gustaba la experiencia, ¿vale? Ha pasado de ser una experiencia muy cómoda a ser montañas vivas, por ejemplo, a ser algo más. Pero bueno, la gente, son cosas que no van pasando, pero tenemos que seguir dando el servicio, tenemos que seguir apostando y tenemos que decirle a la gente que lo que tenemos, cómo lo podemos hacer. Aquí, pues, los recursos hay que buscarlos. Pero a lo que vengo un poco a deciros es que nos dimos cuenta hace poco, están llegando muchos fondos europeos, que a los municipios le está llegando un dinero que no sé si es la palabra no saben gestionarla o le pilla un poco, ¿vale? Pero lo más fácil era llegar y decir, señores, ¿hay empresas locales? Pues tenemos un tesoro. ¿Hay empresas locales? Tenemos un tesoro. Y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque la empresa de verdad es la que le da esencia a todo ese producto. Ahora, pensaros que este producto está. Imaginar un embarcadero, un parque de aventura, una zona de bicicleta, lo que queráis, imaginaros. Pero si no está la empresa, ¿qué sentido tiene? ¿Vale? Por eso un poco quiero poner en valor el trabajo que hacen las empresas con respecto al entorno y que lo importante que es estar día a día con el cliente, tratar al cliente, enseñarle la zona, enseñarle todo, porque al final le enseñamos a descubrir muchas cosas. Vamos, le enseñamos a descubrir muchas cosas. No me quiero enrollar mucho más, ¿vale? Muy bien, no, pero has dado un tema importante, ¿no? Que es el emprendimiento, la cooperación público-privada, y al final cuestiones o conceptos son clave de una palabreja que ahora se usa mucho, que es la gobernanza.
¿no?, que es clave en el desarrollo de los territorios. Por eso, Mariana, cuéntanos desde empresas como la vuestra, como Turicleta, cómo podéis trabajar con los destinos para generar más valor local. Pues... ¿O cómo estáis trabajando? Bueno, estamos trabajando mucho con los destinos, ¿no? A ver, la primera puerta de entrada al final con la administración pública es la contratación pública, son licitaciones, ya llevamos 18 licitaciones, por eso vamos a estar en 85 destinos de aquí a marzo del año que viene, pero esa es como la más formal, ¿no?, la entrada formal. Con las administraciones la colaboración tiene que ser de todos a una. Al hilo de lo que estabas diciendo tú, nosotros, o sea, la administración lo que más agradece es que nosotros gestionamos el servicio. No llegamos, le vendemos la estación, las bicis y nos vamos, sino, bueno, le vendemos la estación, las bicis, pero luego gestionamos todo el alquiler posterior. Y eso para la administración es fundamental porque estamos hablando muchas veces de destinos, de pueblos. El pueblo más pequeño en el que estamos, que es Alventosa, tiene 11 habitantes. Como os imaginaréis, no tiene nadie para estar gestionando un servicio de alquiler, ¿no? Entonces, ellos nos aportan a nosotros pues todo ese conocimiento de las zonas, todas las zonas ciclables, rutas, etcétera. Y pues nosotros aportamos ese valor al destino, que al final es retener visitantes en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si tú vas a un destino rural y tienes una actividad, ya sea una actividad de aventura que haces por la mañana y el día siguiente te puedes coger las bicis, irte y darte una vuelta, lo que estamos consiguiendo es que en vez de que hagas una visita de un día, a lo mejor vienes 2 o 3, ¿no? Ese aumento de pernoctaciones está demostrado en turismo que es un aumento es donde se produce el salto diferencial del valor, ¿no? El turista pues al final deja más dinero, pernocta, desayuna, va a la panadería, se lleva el pan típico, el queso típico y está haciendo pues un gasto local, ¿no? Ese es el gran valor que aportamos. Eso y todo lo que incorporamos en nuestra aplicación, como decía antes, de esas rutas, del qué ver, dónde comer, dónde dormir, porque lo primero que hace uno cuando vuelve con la bicicleta es buscar un bar para tomarse un agua, una cerveza o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ese es el valor que estamos aportando. Pues muy bien, estupendo. Y por ir un poco cerrando las intervenciones, Esther, ¿qué dirías que hace falta sí o sí en el desarrollo de las infraestructuras o la dotación de infraestructuras de un territorio para que la gente se anime de verdad a conocerlo, a explorarlo y a disfrutarlo en bicicleta? Pues primero que las haya. Vale. Porque tenemos un montón de vías que van de la nada a ninguna parte. La coges y de repente se ha acabado y no sabes cómo ha sido. O cambia totalmente porque cambia la competencia, porque ya ha acabado el término municipal y entonces ya no hay salto. Entonces, primero que las haya y luego que se conozcan, porque tenemos un déficit tremendo, os lo comentaba antes, con un visor que te dé toda la información, que te dé la información de cómo es la vía, de qué pendiente tiene, cuántos kilómetros tiene, qué servicios vas a encontrar. O sea, necesitamos que los track estén desarrollados pero a niveles de detalle que el usuario, porque ahí también me voy a meter en esa gobernanza que tú decías, la colaboración tiene que ser público-privada social, es decir, que también se tiene que abrir a la sociedad y ese usuario, de hecho las empresas lo hacen continuamente, ¿no? Está siempre valorando a tu usuario, la administración también tendría que trabajar directamente con ese usuario para que le dé el feedback de qué necesita, ¿no? Y además tener muy claro, a mí esto me parece como que es una conclusión que no podemos olvidar y es que la movilidad para ser eficaz no tiene por qué ser rápida y para que el territorio tenga adquiera mucho valor no tiene por qué estar urbanizado, ¿no? Entonces, en esas infraestructuras que vas a disfrutar de una manera más lenta y vas a disfrutar de un paisaje al que no puedes acceder de ninguna otra manera,
¿no? Por ejemplo, en vías verdes vas a pasar por paisajes que o vas por esa vía o nunca vas a llegar a ese paisaje, ni vas a disfrutar de esos pájaros, de ese olor, porque es que en bici puedes ir oliendo, ¿no? O sea, puedes oler, puedes oír los pájaros, puedes oír a las abejas. Entonces, es una dimensión distinta y entonces ahí lo que tienes que hacer es tener este enfoque claro para hacer el desarrollo, ¿no? Yo no sé el tiempo que nos quedará, muy poquito, con lo cual creo que, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a los ponentes, si no vamos a hacer alguna ronda muy rápida, con una pregunta a cada uno de vosotros, para cerrar este interesantísimo panel, que me ha encantado compartir con vosotros tres. Y vamos a ponernos en el futuro. La pandemia fue en 2020, vamos a ponernos en 2030 y un poco para allá. Dentro de 10 años, ¿qué instalación, qué servicio, qué infraestructura deportiva al aire libre creéis que no va a faltar en un destino turístico de naturaleza? ¿O que no podría faltar? ¿Empiezo yo? Es una pregunta difícil, porque yo dependo de la demanda, como ya os he dicho. Pero sí es verdad, por ejemplo, en mi municipio, el proyecto que están haciendo es muy bonito. Están metiendo el tema de bicicleta, quieren meter temas de barco solar, quieren meter temas de un centro de visitantes. Es verdad que nos movemos. A lo mejor también el movernos ha sido porque la locomotora ha empezado a chucharle al ayuntamiento. Las empresas, si esto no hubiera ocurrido, porque antiguamente no se hablaba del turismo activo y ahora sí se habla del turismo activo. Algo estamos haciendo bien entonces en la zona. Es como un poco ver el presente con el futuro. El futuro, ¿qué puede ocurrir? Pues que se lo tomen en serio. Yo creo que se lo deberían de tomar en serio, porque Córdoba se merece un buen embarcadero, o se merece una buena gestión. Villafranca, por ejemplo, están en ello. Hay gente que ya se está preparando para el futuro, ¿vale? Otras gestiones, pues a lo mejor cuando la gestión es público-privada, pues a lo mejor hay más inconvenientes o puede surgir que, no sé, que varíe, para bueno o para malo. Pero normalmente lo que tenemos que hacer es que los que estemos en el territorio trabajemos para lo que este ha dicho, para lo social. Porque si luego nos damos cuenta, la gente joven no se está formando para esto. Tenemos que tener un problema, tenemos un problema de futuro, que no tenemos recursos humanos. Una clave, que es la capacitación y la formación. Mira, por ejemplo, se está haciendo en algunas cosas. Ahora se está focalizando mucho en el astroturismo, ¿no? Se están haciendo muchos centros de astroturismo y había una capacitación aquí de astroturismo en Córdoba. Pero tenemos que empezar por ahí, por formar a la gente y que de verdad le guste el proyecto para que haya futuro. Creo que si no tenemos recursos humanos no va a haber futuro, por mucha infraestructura que tengamos. Genial. Creo que es la respuesta. Nos quedan 2 minutos que vamos a repartir salomónicamente entre Mariana y Esther. Mariana, ¿qué nos aportas? Pues el mío rápido. Yo creo que sería ideal que en 10 años, ¿no?, cualquiera pudiera cruzar España. Nosotros decimos de turicleta en turicleta, pero que bueno, que al menos puedas cruzar España en un eurovuelo o donde quieras, teniendo servicios para que tú puedas, pues, alquilar la bicicleta, o si vas con tu bicicleta que la puedas reparar, yo creo que eso nos pondremos al nivel de los restos de países europeos. Muy interesante. ¿Y Esther, te toca cerrar? Pues yo, voluntad para que haya coordinación, que se rompan las burocracias competenciales y efectivamente haya una señalización que te permita, igual que en coche puedes ir de Andalucía hasta Galicia y no tienes ningún problema y toda la señalética es la misma, que sea lo mismo para todas estas instalaciones deportivas al aire libre, en el que ahora mismo no sabes cómo tienes que ir. O sea, ponte Andalucía, Galicia en bici y a ver qué te sale, ¿no? Y luego cuando te pones en camino, a ver cuántas veces no te pierdes, porque cada uno ha utilizado una señal, un tal, pero para eso tiene que haber voluntad de que haya coordinación y colaboración. Muy bien, pues muchas gracias. Estrategia, infraestructuras y sobre todo mucha ilusión y mucho conocimiento como el que nos han compartido hoy Esther, Mariana y Javier. Muchísimas gracias y gracias a vosotros y a vosotras por compartir con nosotros estos momentos tan interesantes y seguimos en Expo Aire. Gracias y buenas tardes.